leyendo un poco en la palabra y vamos a estar viendo algo que a mí, una carta que a mí me gusta mucho. También se puede decir epístola, pero suena más a bóveda, ¿no? Una carta. Hoy voy a predicar sin mirar cuello, porque es la primera vez que predico con él aquí y no quiero que la vamos a liar, pero a mí me gusta decir carta, ¿no? Porque suena más al siglo XXI. La carta que escribió el apóstol Pablo a Filemón. Si lo hubiera sido hoy día la Biblia, hubiera sido Jack, o el Eric, o Kevin, o no sé. Pero en aquellos tiempos pues existían aquellos nombres, ¿no? Y me vaya a dejar que lea un poquito en Colosenses capítulo 1. Yo hoy no le voy a reñir a Matías, sino va poniendo bien los títulos, ¿vale? Como es de mi célula, tengo compasión de él hoy. Todos los días le riñen él, y hombre, que le tendrían que dar un plus por peligrosidad. Cualquier día el jefe le tira un bibliazo, Pero bueno, en Colosenses capítulo 1, ya sabemos que el apóstol Pablo siempre comenzaba a sus epístolas saludando y orando y esos buenos deseos, ¿no? Era una persona o es una persona tan poderosa que Dios usó cuando estuvo en la tierra tan poderosamente, ¿no? Que realmente este hombre enseña solo con sus razonamientos lógicos. A mí a veces me gusta leer la epístola desde un razonamiento, o las cartas desde un razonamiento lógico, ¿no? Desde los razonamientos lógicos que él hacía, que él no necesitaba mucho para escribir tanto, ¿no? No necesitaba, era muy fino escribiendo. Y dice desde el versículo 1, lo vamos a leer tranquilamente, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Esto es la carta a Colosenses, aunque voy a hablar luego, o voy a estar hablando cuando le escribe a Filemón, ¿no? Pero no se preocupen que tiene bastante conexión. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído, aquí vamos a empezar un poco a hablar, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí comienza el Evangelio. Aquí comienza a dejarse de religiosidad y de religión. Y dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Si puede cerrar un momento los ojos, porque Dios quiere hablar en esta tarde. Eso se nota rápido, solo lanzar el saludo ya se nota. Si pueden inclinar un poco los ojos solo para hacer una oración. Gracias, Señor Jesús, por esta reunión, por este culto. Gracias, Señor, porque lo más importante que podía pasar aquí en este lugar ya ha pasado. Gracias por esta chica que ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amado Jesús, que, como dice este verso, que pueda comenzar a tener fe y que no haya ni un ápice de religión o de religiosidad de lo que aprenda en esta iglesia, en este lugar. Que tú puedas comenzar a bendecirla para que, como vamos a entender o a intentar entender en esta tarde, nuestro pasado solo condiciona nuestro presente, pero no marca nuestro futuro. En el nombre de Jesús. Aquí comienza el apóstol Pablo a hablarle a los cristianos que están en Colosas, porque a veces se dice los colosenses y parece como muy místico. Pero sencillamente eran los cristianos que estaban en Colosas. Los cristianos que vivían en una ciudad llamada Colosa. Y como dice un poquito más abajo, dice: a causa de la esperanza que os está guardando. Es que estos versículos casi que predican solo. Por eso me gusta leerlo tranquilamente. Porque estamos pasando por esta tierra, por este mundo, pero hay una esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por eso el Evangelio no es ninguna religión, sino es algo verdadero que puede pasar a estar con nosotros. Es algo
tan verdadero, tan real, tan tangible, que cuando eres trasladado, como explicaba siempre el apóstol Pablo tan bien, del reino de las tinieblas, cuando te traslada al reino de la luz, ahí es cuando comienzan a pasar cosas poderosas en tu vida. Y todo el mundo venimos con un pasado. Todo el mundo venimos con una historia detrás. Siempre que las personas nos ponemos a contar de nuestro testimonio, empezamos hablando de nuestro pasado, de lo que sucedió en nuestro pasado. Y todo el mundo tiene un pasado complicado, porque sin Cristo Jesús suceden cosas complicadas. Porque por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque Satanás metió el pecado en la naturaleza del ser humano. Y el virus, el coronavirus espiritual, y para ese no hay vacuna, a no ser que te agarre a Cristo Jesús. Ese virus que inyectó Satanás en aquel huerto de Edén, tiene la solución en Cristo Jesús, ¿no? Pero qué bueno lo que le dice aquí a los hermanos que están en Colosa. Dice en el verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí ya comienza a resumir porque está en pie la iglesia de Colosa, porque un colaborador de Pablo llamado Epafras levantó la iglesia. Y tiempo después, Pablo visita la iglesia de los colosenses, y tiempo después, cuando ya está en prisión, cuando ya está deambulando de prisión en prisión, escribe la carta a los colosenses, a las personas que viven en Colosa. Pero cuando está en Colosa, haciendo el trabajo que también hacía el apóstol Pablo, conoce a una persona que vivía en Colosa, que era Filemón, ese nombre que te recuerda a las hazañas de Mortadelo y Filemón. Este hombre no tenía nada que ver con el de Alcázar, con el de las viñetas. Este hombre era un hombre apoderado, era un hombre acomodado en aquel pueblo. Y tenía mucho dinero, y entonces, como se estilaba en aquellas épocas, tenía esclavos. Él era amo de algunas personas. Y una de esas personas se llamaba Onésimo. Y por la razón que fuese, no vamos a entrar en tema, pero se escapa de la casa de su amo, se escapa de la casa a donde él era siervo. Cuando te escapabas de la casa donde era tu amo, si te trincaban, te metían en prisión. Hasta ahí estamos hablando totalmente de pasado. Pero ahora en la carta a Filemón podemos leer una carta que solo tiene 25 versículos. Capítulo, obviamente, 1 de Filemón, porque solo tiene uno, para que nadie se pelee por el capítulo. Solo tiene uno y tiene 25 versículos. Y ahora comienza a hablar, y ahora comienza a pasar algo diferente. Y eso es justo lo que hace Dios con nosotros. Eso es justo lo que ocurre cuando las personas contamos nuestro testimonio. Comenzamos hablando de nuestro pasado hasta que en un momento determinado cambia el rumbo de la historia. Y en lo más profundo del pasado, en lo más profundo del testimonio, cuando ya la gente está contando cosas realmente complicadas, algunas más externas y otras que se nota menos, ahí es cuando baja la unción de quien está contando el testimonio y dice, pero alguien
cuando ya estaba a punto de puntos suspensivos, pero alguien me predicó el evangelio, pero alguien me regaló un folleto, pero alguien, y se abre el corazón y entra la palabra y cree en el Señor Jesús y comienzan a cambiar las cosas. No hace falta mucho levantar la voz en esta tarde, pero hay un mensaje claro y no es evangelístico. Puede parecer que es evangelístico por cómo he empezado, pero tu pasado, como vamos a ver en esta tarde, en unos pocos minutos, no voy a ser muy largo, tu pasado está condicionando tu presente, pero no va a marcar tu futuro. Nos suceden cosas, a todo el mundo le van sucediendo cosas, pero quizás debería de leerlo para entenderlo mejor, pero ahora lo leo. El orden de los factores, como dicen los profes de matemáticas, no altera el producto. Nos van sucediendo cosas y no sabemos muy bien qué es lo que nos está sucediendo, porque muchas cosas de las que nos suceden están fuera de nuestro control. Hay cosas que están dentro de nuestro control, hay cosas que están dentro de lo que nosotros podemos controlar, me refiero, pero hay cosas que se escapan fuera de lo que estamos intentando manejar. Y eso pone nervioso al ser humano, ¿verdad? Cuando no controlas algo, eso te pone muy nervioso. Eso te pone realmente nervioso. Y las personas con nerviosismo, con miedo, actuamos a veces de forma complicada, ¿no? Pero no te das cuenta la forma tan extraordinaria, y a mí eso me gusta mucho observarlo, de cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Es tan detalloso, es con tanta clase, es de una forma tan discreta, que a veces no te estás dando cuenta de la forma en que Dios está trabajando en tu vida, hasta que no termina de trabajar justo en ese área, y entonces te das cuenta, tienes claridad, y dices, menos mal que Dios trabajó así conmigo, de aquella manera. Porque el Evangelio, además de todo lo que vemos, de todo lo tangible, también trabaja dentro de nosotros. Ya saben que en los secretos trabaja muy bien Dios. Y a veces nos pasan cosas que al principio estamos tan desorientados. Creemos que algo se torció y ahora a ver quién lo endereza. Te sientes desorientado, te sientes fuera de lugar, fuera de juego. Como dicen en el deporte, te pitaron fuera de juego. Toda la vida haciendo lo que creías que tenías que hacer, pero ahora por algo en la que no podías hacer otra cosa, te ves que ahora no sabes para dónde tirar, como se vio este hombre, como se vio Onésimo. Pero Dios seguía trabajando en su vida. Voy a leerlo un poco para que no parezca que no sé por dónde voy. Dice en Filemón, capítulo único, versículo, lo puedo leer desde el 4 tal vez, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, en otra versión me gusta más que dice, por lo cual, aunque tengo mucha autoridad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil,
pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó por ti algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Qué bueno lo que habla aquí el apóstol Pablo, lo que escribe aquí en esta carta. Por eso me gusta un montón, porque es una carta muy autobiográfica. Gracias. Es, como digo, una carta muy autobiográfica, esta del apóstol Pablo a Filemón. Y habla sobre Onésimo y sobre Filemón, lo que les estaba contando antes. Ya leía un poco en Colosense, la iglesia que estaba en Colosas, porque habla realmente bien de la iglesia de Colosas. Habla palabras muy parecidas a las que les escribe a Filemón. Habla sobre el amor que se tenían en la iglesia y habla también sobre el amor que Filemón le tenía a los demás. Era una iglesia que era complicado, que en esa iglesia, complicado no, sino era una iglesia que había griego y judío, entonces ya sabes lo que ocurre, ¿no? Cuando hay varias, pero ahí se llevaban bien, porque habla totalmente sobre el amor, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que describa la iglesia y que describa a Filemón como acordándose del amor que se tienen, acordándose del... Qué tremendo, ¿no? Pero ahora el apóstol Pablo ya está anciano, lo dice ahí en esa carta. Yo ya soy anciano, estoy preso, pero tengo mucha autoridad en Cristo Jesús para mandarte lo que conviene, ¿no? Pero no quiero mandarte, sino quiero pedirte, ¿no? Y qué bueno lo que le dice. Le habla sobre aquel hombre llamado Onésimo. Me imagino el cuadro, ¿no? Él está en prisión en Roma. Esta carta la escribe desde Roma. La primera vez que el apóstol Pablo estaba preso en Roma, la escribe en Roma. Y desde Roma, mejor dicho. Y me imagino el cuadro. Por eso decía que no te imaginas cómo trabaja Dios en tu vida o en la mía. No nos imaginamos. Creemos que Dios siempre trabaja bajo el fuego, bajo el poder. Pero no. En este caso trabajó haciendo que dos presos coincidiesen en una misma cárcel. Realmente, si lo mira desde el punto de vista mental y humano, eso no debería de suceder así. No está hablando historia de poder, sino está hablando la historia de dos personas que a uno lo meten en prisión por predicar el evangelio, al otro lo meten en prisión porque se había escapado de su amo, pero que no sé cómo, no dice la palabra cómo se conocieron, no dice cómo reconoció el apóstol Pablo, si se lo dijeron, si lo conoció, no dice nada, pero sea como fuese, a lo mejor estaba paseando cerca, se vieron, alguien le dijo, ese hombre viene de donde tenemos la iglesia, no sé cómo fue, pero lo bueno, lo alucinante del tema es que se encuentran en prisión y se encuentra con la persona más adecuada para encontrarse en el momento de su vida donde estaba. Y así es como trabaja Dios muchas veces en nuestras vidas. Cuando estás más perdido, cuando estás más desubicado, cuando estás más fuera de juego, cuando estás más desorientado, ahí es cuando aparece una conexión y puede nacer lo más poderoso que ha nacido en tu vida, como nunca había nacido. Yo me acuerdo una vez que me ingresaron en una habitación
Y allí apareció mi condena perpetua. Me refiero a Josefa. No, ¿sabes cómo trabaja Dios? O el diablo, ¿no? Menos mal que no llegó con mi suegra, Guillo, que si no, eso ya hubiera sido un ataque. Es que os veo muy serio. Pero, yo estaba allí sin comer, con un gotero, con un pijama de la Junta de Andalucía azul. La sábana esa que yo no sé dónde la lavan, pero siempre tiene churrete cuando te la dan. Y claro, ella que no me conocía de nada, pero le dijeron que yo era el hijo de la pastora, Guillo, y dijo, pues allí voy yo. Váyase que haya quedado una ofrenda o lo que sea. Y no encontró a la pastora, me encontró a mí que estaba allí. Que me daba con los pies en el espalda, lo de los pies, eso que tienen de metal. Te hace daño esa parte de la cama, ¿no? Obviamente es una broma, ¿no? Pero, ¿cómo tú estás metido como este hombre que estaba en prisión? Este hombre estaba, y lo había pasado mal. Probablemente tuvo algún problema en la casa de su amo. No lo dice. Pero fuera como fuese, Dios trabaja en tu vida y en la mía, a veces de la forma que menos nos pensamos. A veces no funciona de 7 a 9 los domingos, que te soplen o que te pongan la mano. A lo mejor te dan una cita que nunca esperaba que te iban a dar. Te ves en una sala de espera incómoda, llámala de hospital, llámala de juzgado, llámala de notario, en un sitio que está desubicado, que está desorientado. Pero a lo mejor ahí te llega la mejor bendición que te podía llegar, porque esa es la forma que tiene Dios de trabajar. A veces queremos, como siempre me gusta decir, como meter el mover de Dios en algún frasco. Pero hubo una mujer que fue más lista y dijo, el frasco está para romperlo y para bañar los pies del maestro con lo que hay adentro. Por eso tenemos que dejar fuera los prejuicios en muchas ocasiones y no menospreciar nada, porque la menor persona que te esperas, que a lo mejor va a venir de parte de Dios y darte esa palabra o darte esas provisión que estás esperando o de resolverte ese problema, puede usar Dios a quien le dé la gana, hablando de forma andaluza. Por eso, en una ocasión, usó un animal, porque puede hacer lo que él quiera. Mire una cosa, el apóstol Pablo en esta ocasión hace un juego de palabras, porque en uno de los versículos, lo voy a volver a leer, ¿vale? Pero en uno de los versículos dice, en el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarlo a ti, pues recíbale como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Le está hablando en el verso 11 de que en una ocasión le fue inútil, pero que ahora le es útil. Y un poco más abajo, lo que pasa es que no lo he querido leer, para no ser muy largo en esta tarde, pero un poquito más abajo le habla de que lo reciba con amor, como si fuera el mismo apóstol Pablo. Pero ¿saben? Es graciosísimo, porque el apóstol Pablo hace un juego de palabras, porque onésimo, en griego, significa útil, y Filemón, en griego, significa amoroso. Por lo tanto, lo que en un tiempo algo fue inútil, ahora puede convertirse en algo tan útil como nunca antes lo habías tenido. Hay a veces cosas en nuestra vida, hay a veces situaciones en nuestra vida que creemos que son inútiles. Pero ¿y esto para qué va a servir? ¿Y esto cómo lo va a usar Dios? ¿Y esto cómo va a venir de parte de Dios? Porque a veces lo diferente parece que no es de Dios.
porque todo lo de Dios está metido en un frasco. Alabanza, culto, adoración, me ponen las manos, me caigo, me doy con la silla, hago la croqueta, en fin. Todas las cosas esas que se expresan en el Evangelio, ¿verdad, Juan? No hay problema. Pero a veces creemos que hay cosas inútiles. Y a veces pueden parecer inútiles, o incluso como Onésimo, que en un tiempo fue inútil, pero luego fue útil. Como bien decía su nombre, ¿no? El tipo inútil había sido ahora útil. Y es verdad que a veces estamos esperando que todo sea que todo tenga la utilidad, que es la cualidad de ser útil. Y a veces estamos esperando que todo tenga la utilidad que nosotros creemos que nuestra religiosidad dice que sea. Pero a veces no funciona así. A veces Dios decide hacer algo útil de lo que antes fue inútil. Por eso a veces nos perdemos los moveres de Dios. Porque que en otro tiempo no fuera útil no significa que siempre no vaya a ser útil. Quizás esta palabra no es muy de levantar aleluya o amén, pero es una palabra muy práctica, porque hay que tener un discernimiento increíble para discernir lo nuevo de Dios. Y Onésimo era el vino nuevo de Dios. Por las palabras que este apóstol Pablo engendraba bebés espiritual, sacaba de donde no había. Y algo vio en ese hombre que decide de su puño y letra. Oiga una cosa, cuando está diciendo el apóstol Pablo, y en otras cartas puedes buscarlo, no lo dice, en alguna más lo dice, pero no lo dice en todas, se toma la molestia de coger la pluma de aquel tiempo y el rollo que usaban para escribir, y de su puño y letra comenzar, con mucho tacto, con mucha delicadeza. El apóstol Pablo no era un tipo que se caracterice por mucho tacto, ni por mucha delicadeza. A lo mejor como ya era un yayo, como ya era un abuelo, ya le había tocado el sentimiento, ¿no? Pero normalmente no era un tipo muy delicado escribiendo, ni andaba diciendo las cosas que le dice a Filemón antes de pedirle el favor, ¿no? Creo que pensó muy bien lo que quería expresar antes de ponerse a escribir. Y le escribe tan delicado al apóstol, a su compañero, a su amigo Filemón. Le escribe tan delicado y le habla entre algodones para luego decirle, un momento, que ya sé que en un tiempo te fue inútil, pero que yo también aprendí, el apóstol Pablo parafraseando, no lo escribe pero parafraseando, él también aprendió que lo inútil a veces se vuelve muy útil. Con aquel hombre llamado, abajo lo dice, que aquel chico llamado Marco estaba con ellos, era compañero de ellos en ese momento, cuando él lo había desechado, ¿no? Por eso me gustaba verlo desde esta manera, en esta tarde, que a veces hay que tener un discernimiento increíble para, no quizás para ver lo que es útil en este momento, sino mucho más discernimiento para darte cuenta que lo que a lo mejor en otro momento no te fue útil, pero que ahora está Dios trabajando de otra manera y justo eso se va a convertir en lo que te ha dado más utilidad de toda tu vida cristiana. Pero, como decía, esto sucede por cosas que nos suceden, cosas de la vida que nos van sucediendo, que nos van ocurriendo. Y en el libro de Hechos, para ir concluyendo, hay una historia, porque el apóstol Pablo tenía la facilidad de que las cosas que le fueran sucediendo no lo menguaran, sino todo lo contrario, que lo hiciese más fuerte y conseguir que eso le fuera útil. Tenía una facilidad, tenía una actitud siempre para entender que lo que me está pasando, ya sé que me siento desorientado, ya sé que me siento fuera de juego, ya sé que me metieron en una prisión, pero vamos a hacer que esto se convierta parte de algo útil para nuestras vidas, ¿no? Porque a todo el mundo le suceden cosas, todo el mundo tiene problemas, y según los problemas que tenga, así te tomas tus problemas. Quiero decir, hay personas que un dolor de rodilla es un problemón, pero quien está trasplantado sabe que un dolor de rodilla no es un problemón, pero para eso tiene que estar trasplantado. Quiero decir, la visión que tú tengas de los problemas hacen que tu problema te choque, y a lo mejor a una persona un dolor de cabeza le hace el mismo impacto que a otra persona que lo operen de lo que sea. Juan, ¿podría acompañarme un poquito
para terminar la palabra en esta tarde. En Hechos, capítulo 16, hay un ejemplo también muy bueno de que Dios tiene muchas formas de trabajar con nosotros y que no todas son como las que creemos, no todas son como las que pensamos, y que hay que tener un olfato espiritual muy bueno, porque muchas veces el problema de lo que de lo que nos ocurre y de lo que somos capaces de conseguir sacar de nuestras situaciones es la actitud con la que seamos capaces de tomarlo. En Hechos capítulo 15 comienza el apóstol Pablo su segundo viaje misionero o apostólico, llamémoslo como queramos. Y él comienza a buscar la dirección de su viaje. Y ya saben la historia, él intenta ir a Asia, intenta ir a Bitinia y no recibe, era lo que le tocaba por dirección, no por, era lo siguiente, era lo que tocaba. Y el Espíritu Santo por 2 veces le impide. En una ocasión dice, el Espíritu nos prohibió predicar el Evangelio. Es dura esa declaración, ¿no? Porque se dedicaban a predicar el Evangelio. Era lo que hacían en la vida, además de ser su ministerio, eran a lo que se dedicaban por tiempo completo, ¿no? Y estaban desorientados, ¿eh? A veces estamos desorientados en el Evangelio, y no porque estemos haciendo nada malo, pero siempre Dios nos va a mostrar un Onésimo que marque de nuevo la utilidad de nuestra vida cristiana, de nuestra vida personal, de nuestra familia, de nuestro ministerio. Dios siempre tiene un Onésimo, que a lo mejor en otro tiempo no lo llamábamos Onésimo porque ni se lo merecía, pero siempre aparece una utilidad en nuestra vida. Si hay alguien aquí que por lo que sea, por lo que le haya ocurrido, lo que esté viviendo, cree que ha perdido la utilidad, Dios sigue teniendo utilidad contigo. Quiero decir que no eres un inútil, que aunque estés desorientado, aunque creas que has perdido la dirección en tu empresa, en tu trabajo, incluso en tu vida cristiana, a veces oras y no solo no sientes nada, sino que sientes algo malo. Esto ocurre, eso pasa, ¿no? Pero sigue habiendo utilidad en nuestra vida. Como decía, en aquel segundo viaje misionero, el apóstol Pablo no encontraba la utilidad, no encontraba el ser útil en su viaje. Donde iba a predicar algo pasaba, algo ocurría, y no conseguía abrir obra, ni que nadie se convirtiese, ni nada de nada. Él pensó, ya me quedé inútil, ya en el siglo XXI le hubieran dado una pensión de incapacidad. Pero ahora aparece la dirección de Dios, aparece otro Onésimo, aunque no se llamaba Onésimo. Onésimo en el término griego, aparece lo útil. Él está de noche orando, clamando como solía hacer, y dice que vio la visión de un varón macedonio. Y solo hizo falta que dijera una cosa, 3 palabras: pasa y ayúdanos. Y a mí siempre me gusta decir algo que dice el libro de los Hechos, y es que el escritor dice, cuando pasamos por Filipo, la primera ciudad que nos encontramos de Macedonia, entramos a predicar el Evangelio. Eso quiere decir que él ya no preguntó más nada, ya se tiró de cabeza a predicar el Evangelio. Ya se tiró como un loco a buscar filipenses. Por eso, aquella frase tan conocida, ¿no? De todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el capítulo 16 hay algo poderoso, hay algo... Él vuelve a tener problemas, ¿no?
No lo voy a leer para no ser más largo, ¿vale? Pero ya saben toda la historia, que el apóstol Pablo encuentra a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Y el Espíritu dice que abrió el corazón para que entendiera lo que el apóstol Pablo le estaba predicando, ¿no? Pero es también gracioso que cuando le pregunta de dónde era, resultó que esta mujer no era de Filipo, no era de Macedonia, sino que era de Asia. O sea, no me deja el Espíritu Santo predicar en aquellos lugares, pero ahora se convierte en Macedonia una persona que es de Asia. Y ya saben la historia, que hubo un altercado y que a Pablo y Silas lo meten en prisión, ¿no? Por eso me gustaba decir, pero cómo las cosas que nos van sucediendo, las cosas que nos van pasando en la vida, cómo nos las vamos tomando, porque ellos no miraron a dónde estaban ni dónde los habían metido. Tan solo miraron que seguían teniendo un Dios al que adorar. Y se pusieron a orar, a cantar himnos, dice la palabra, y que ocurrió un terremoto. Que la cárcel se abrió. No solo el terremoto no entendió de apóstoles ni de los demás presos, sino que se abrieron todas las celdas de la cárcel. Tanto fue el alboroto que dio el Espíritu Santo en aquel lugar que el carcelero quería quitarse la vida, ¿no? Hay un montón de ejemplos que ocurre que siempre aparece de nuevo un Onésimo. Yo no sé vosotros, a lo mejor será que yo soy diferente, pero yo a veces en el Evangelio sí me he creído inútil. He dicho, todos los dones se los llevan los demás, toda la unción se la llevan los demás. Todos reciben el poder, todos sienten, todos. Pero en un momento determinado apareció mi Onésimo. Apareció el ser útil. La vida cristiana no va de religión. Ese es el problema, que yo, sin más que observo, no va para nada de religión, ni de religiosidad, ni de estar haciendo cosas que te dicen, sino es tan vivo y hay tanta legalidad en lo espiritual. Es tan justo Dios, Jesús, el Espíritu Santo, que a veces nosotros mismos provocamos que desaparezca lo onésimo en nuestras vidas, desaparezca lo útil de nuestras vidas. O a veces Satanás se mete y de verdad te ves inútil. A veces pasa que crees a todo el mundo que está teniendo utilidad menos tú. Y se supone que el Evangelio son buenas noticias. Pero a veces, voy a decir una cosa que a lo mejor alguno dice, pero a veces, ahí por donde estás pasando, es Dios trabajando en tu vida. Yo lo he podido comprobar en la mía. A veces Dios no trabaja con fuego. Que gracias a Dios que trabaja con fuego. Que gracias a que hay personas que ponen las manos, las personas caen y son ministradas y cambian. Pero a veces no sucede así. A veces Dios te mete por un lugar y tú estás viendo lo todo complicado, como en esta ocasión. 2 personas en prisión. Usó Dios para engendrar una vida espiritual. Y que ahora ese hombre, que su pasado marcó su inutilidad en una prisión, pero eso marcó un futuro lleno de utilidad. Porque le dice el apóstol Pablo, ahora ya se acabó de tratarlo como un esclavo. Ahora quiero que lo reciba como un hermano. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. La situación en la que puedas estar, que no ves la presencia de Dios, que te ves en una prisión, en soledad, con frío espiritual me refiero, en la situación en la que estaba, en una prisión. Hay muchas personas en las que estamos en mucho tiempo de nuestra vida espiritual, pero aunque no parezca de decirlo en un púlpito, eso puede dar lugar al mejor futuro.
que nunca puedas tener. Porque ahí también se mueve el Espíritu Santo. Ahí también se mueve Dios. Cuando estás en una situación adversa, en una situación complicada, cuando crees que ya todo terminó, ahí es donde puedes comenzar tu vida espiritual. Ahí es donde puedes comenzar tu ministerio de verdad. Ahí es donde puedes, porque mira una cosa, yo he aprendido algo en este último tiempo. Y es que justo uno tiene que pensar que ya no sirve para que Dios te pueda usar. Porque si no sería muy fácil. Y podrías creer que tienes mucha valía, pero no es tu capacidad, sino la que Dios te quiere dar. No es tu utilidad, sino es la que Dios te quiere dar. A una de las personas que yo peor vi subirse a un púlpito fue un tipo con muchas carreras. Pero en un momento vino el Espíritu sobre su vida. Y ahí Dios lo comenzó a usar. Y él me contaba que había hablado conferencia para mucha gente, pero que cuando se subió la primera vez, porque el Evangelio es algo espiritual, es algo tan diferente que un tipo que ha estado dando conferencias se subió a un lugar donde había 10 personas oyéndolo y dice no. Y ahí fue cuando él entendió que era inútil, y ahí fue cuando Dios le pudo dar una utilidad y lo pudo empezar a usar. Ya sé que no es una palabra muy famosa, ya sé que Filemón no tiene un nombre muy bonito de pronunciar, no es muy exótico, pero en griego significa amoroso. Y no se olvide que Dios le amó tanto, que dio lo más valioso que tenía por usted y por mí. Puede ponerse un pelín de pie. Y como dice el Guillo, gracias Señor Jesús, porque tú estás en este lugar. Gracias, amado Rey. Hay una unción poderosa en este lugar. Y eso significa que Dios te quiere dar utilidad, que Dios te sigue teniendo por útil. Pero que si estás pasando por algún proceso en el que estás desorientado, desorientada, en el que no encuentras la dirección, ahí es donde mejor se mueve el Espíritu Santo. Y ahí es donde mejor te puede encontrar. Gracias, Señor, porque tú no eres un Dios que haces acepción de personas. Tú no eres un Dios que busca personas útiles, sino personas que tú puedas hacerlas útiles. Por eso, lo primero que tienes que hacer es trabajar en nuestra vida, para que después de producir fruto espiritual, puedas comenzar a usarlo. Hay algo poderoso en este lugar. Gracias, Señor Jesús, por la libertad que hay en este lugar. Gracias, amado Jesús, porque tu Espíritu sigue trabajando en nosotros y va a seguir trabajando en nosotros y va a seguir trabajando en tu vida. No te creas que Dios ha terminado contigo, que aún le quedan cosas por hacer y cosas que hagas para Él. Gracias, Señor. Puede levantar un poco las manos y mientras el pastor puede entonar alguna canción de adoración, puedes pensar en esta palabra. De verdad que yo no era broma, no sabía lo que iba a predicar en esta tarde, pero estando ahí me acordaba de lo que Dios me enseñaba a mí, por lo menos. Y hasta que no entendiera que Él es quien nos hace útiles, que Él es quien nos da la capacidad, que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer, no pueden pasar algunas cosas en nuestras vidas.
desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. ¿Cuántos tienen hambre de él? Díselo. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera, Santo, por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Está aquí. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti.
Hay algo muy bueno en este lugar. Hay ahora una paz, hay una tranquilidad, hay un tiempo abierto. Gracias, Señor, por cada persona que estamos aquí en este lugar. No sé por qué circunstancias estás pasando, pero sí te puedo decir que al igual que Pablo, que Onésimo, que estaban en prisión, que estaban pasando un mal momento, pero a pesar de todo, el Espíritu Santo les preparó un futuro como nunca se imaginaban. Y esa es la forma que tiene Dios de trabajar en nuestra vida, preparando el futuro que jamás te imaginaste. Hay alguien aquí en este lugar que piensa que Dios se ha olvidado de su futuro, pero Dios no se olvida del futuro de nadie. Yo solo lo predico porque Dios me lo ha enseñado en este último tiempo, que Dios no se olvida del futuro de nadie. Que Dios tiene un futuro para tu vida, para tu familia, para tu economía. Tu pasado solo marcó tu presente, pero ahora Dios prepara un futuro mejorado, un futuro multiplicado, un futuro lleno de cosas poderosas, un futuro fértil. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Espíritu Santo que trabaja en nuestra vida, y a veces lo hace de la forma que menos nos imaginamos. Amado Jesús, amado Dios, que tú puedas darnos discernimiento, como le diste al apóstol Pablo, que vio a un chico destrozado en una prisión y solo entendió que tenía que engendrar una nueva criatura. Oh Dios, Shereba Katore, Enicarataro Coterineke. Si hay alguien en este lugar que quiera pasar al frente, puede pasar, que estaré orando en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias por tu unción en este lugar. Tu manifestación se haga evidente, se haga evidente. Nada impedirá que tu manifestación se haga evidente, se haga evidente. Nada impedirá tu manifestación se haga evidente, se haga evidente. Nada impedirá tu manifestación se haga evidente, se haga evidente. Nada impedirá tu manifestación se haga evidente, se haga evidente. Señor, ven sobre mí, ven sobre mí, ven sobre mí. Toca mi vida, toca mi corazón, toca mi corazón. Yo me ofrezco a ti,
los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria